Bueno, ahí está. Bueno, hermanos, vamos a ver una breve meditación de este pasaje que es bastante extenso y que tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero vamos a enfocarnos en tres puntos principalmente. Y bueno, a manera de introducción, bueno, a mí me sirve un poquito eh, conocer el panorama global de los libros porque en la iglesia en México estamos en otro libro y de repente leer una narración así sin el contexto eh, me cuesta trabajo, pero conocer un poco del propósito de los libros de Primero y Segundo de Reyes nos ayuda también a entender el propósito de este pasaje. Y es que estos dos libros narran la historia del pueblo y de los reyes de Israel con el propósito de explicar a los israelitas que ya estaban en el exilio por qué era justo que Dios los tuviera bajo ese castigo, por qué era justo que estuvieran exiliados bajo el dominio de una nación extranjera. Y a través de estos libros Dios les estaba recordando que los reyes de Israel y que el pueblo de Israel a lo largo de su historia habían quebrantado de una u otra manera la ley de Moisés, se habían desviado a adorar dioses falsos. Así que era justo que Dios eh, los hubiera llevado al exilio. Además, a través de estos libros, los israelitas debían observar que las naciones, digo, que los ídolos de las demás naciones no son nada comparados con Jehová que gobierna toda la creación, que gobierna sobre todo reino. Y aquí en el capítulo que acabamos de leer de Primero de Reyes 18, tenemos una historia que nos muestra de una manera bastante dramática esta verdad, que Jehová es Dios, que Él es el único Dios vivo y verdadero y que todos los demás son ídolos falsos. Ese es el tema principal de Primero de Reyes 18, mostrar que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Y bueno, vamos a ver, como les comentaba, tres puntos. El primero es que este capítulo nos muestra la dureza del corazón del hombre a través de las acciones del rey Acab. Eh, si vemos allí, Dios le manda a Elías que salga al encuentro del rey Acab, que se presente ante él y que le diga que Dios va a dar por terminada la sequía y por lo tanto va a dar por terminada la hambruna que había venido sobre Israel. Y estas maldiciones Dios las había prometido si el pueblo se apartaba de él. Por ejemplo, en Deuteronomio 28-23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Hablando, por supuesto, de esta falta de lluvias y la consecuente sequía y hambruna que provocaría eso, la falta de lluvia. Y aquí vemos cómo Dios cumplió esas maldiciones sobre el pueblo de Israel porque se apartaron a servir a los Baales. Y es interesante que en los primeros 15 versículos se nos muestra un contraste entre el malvado rey Acab y su mayordomo Abdías. Abdías que, aunque servía o trabajaba allí en la corte del rey, era un hombre temeroso de Jehová. Y vemos este contraste, que el rey Acab, por un lado, lo manda a Abdías en el versículo 5, le dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Vemos allí la preocupación que tiene acá por buscar un poco de alimento para alimentar a su ganado, a sus animales. Él estaba más preocupado por que sus animales sobrevivieran, a buscar un poco de alimento para proveerle a, a- al pueblo de Israel, a los seres humanos. Y por otro lado vemos un contraste con Abdías, que Abdías se preocupó por 100 profetas del Señor. Abdías los ocultó y tuvo la fe como para
en medio de esta gran hambruna, alimentar a estos 100 profetas de Dios y ocultarlos de Acab y de su esposa. Vemos este contraste entre estos dos hombres. Acab muy preocupado por sus animales, por sus posesiones, en lugar de preocuparse por su pueblo, como debía hacerlo, y sobre todas las cosas, en lugar de preocuparse por sus pecados, en lugar de preocuparse por arrepentirse delante de Dios. Y esa forma de actuar de Acab es la de muchos hoy en día. Tal vez pasan por tiempos difíciles, pasan por problemas y dificultades, y en lugar de examinarse y preocuparse por su condición delante de Dios, por su enemistad con Él, por sus pecados, por esa preocupación de estar bajo la ira de Dios, se preocupan más por las soluciones, por buscar soluciones a sus problemas terrenales. Y esto nos lleva a examinarnos o examinarte si así te encuentras tú hoy. Si en lugar de que las dificultades, los problemas te lleven a clamar a Dios, a arrepentirte de tus pecados, más bien te aferras a tus pecados y te endureces más en tu corazón. Dice el libro de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que si alguien se encuentra en esta condición hoy, el llamado es que se vuelva al Señor en arrepentimiento y fe. Esas aflicciones, esos problemas que pasamos son llamadas de atención de Dios para que volteemos y clamemos a Él. En segundo lugar, como les comentaba al principio, el tema principal de este capítulo, de todo este encuentro entre Elías y Acab y los profetas de Baal, tiene el propósito de demostrar que solo Jehová es Dios verdadero. Y cuando uno lee la historia de esta confrontación, parece que desde la perspectiva humana todo está en favor de aquellos que siguen a Baal. Perdón. Todo parece estar en favor de Baal. ¿Por qué? Porque si pensamos quién era Baal para los cananeos, nos da una mejor idea de esta confrontación. Baal era el dios de las tormentas. Era básicamente el Tlaloc de los cananeos. Y Baal era representado con un rayo en la mano derecha y su bendición particular era proveer de lluvias para los que lo adoraban. Así que él era el que proveía la lluvia, y si él era el que proveía la lluvia, estaba muy relacionado también con la provisión de alimento. Así que se suponía que debía ser bastante fácil para Baal enviar un rayo para encender el altar y luego posteriormente enviar la lluvia para terminar con la sequía y la hambruna. Así que Baal parecía tener toda la ventaja aquí en esta confrontación. Además, Baal tenía la ventaja de la mayoría, porque vemos como habían 100 profetas de Baal y de Acera allí reunidos contra un solo profeta de Jehová. Y para agregarle como drama y dificultad a las cosas, la ofrenda y leña de Elías fue empapada de agua. Y todas estas todos estos puntos tenían el propósito de que la gloria de Dios fuera magnificada cuando Jehová respondiera desde el cielo con fuego. Y vemos cómo el Señor respondió en el versículo 38, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el versículo 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y los israelitas debían meditar en sus corazones a quién iban a servir a partir de ese momento. Como Elías mismo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En el versículo 1. ¿Hasta cuándo iban a estar así? Ellos ya, con esta demostración del poder de Dios y la ineptitud de Baal, ya no podían servir a Baal y a Jehová al mismo tiempo. Ya no podían decir: bueno,
sí, la mayoría del tiempo vamos a adorar a Jehová, pero pues un ratito podemos también dedicarle algo de devoción a Baal. Ya no podían estar divagando entre dos pensamientos. El Señor los llamaba a una lealtad exclusiva a Él, como dice Deuteronomio 10:20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. Y esto, hermanos y amigos, nos recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. En Mateo 6:24. No puedes servir a los ídolos y a Dios. No puedes entregarle tu vida y servicio a los ídolos mientras dices servir a Dios, mientras dices servir a Cristo. Y esto nos llama a examinarnos, examinar nuestros corazones y preguntarnos si hay algún ídolo en nuestra vida. Y quizás muchos pueden decir, bueno, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no adoro algún santo, ya no soy católico, ya no tengo muñecos, lo que sea, pero los ídolos de el hombre moderno ya no necesariamente tienen que ser estatuas o algo similar, pueden ser aspiraciones, carreras, el dinero, también pueden ser alguna persona, alguna relación, etcétera. Es aquello que consume tus pensamientos, aquello que consume y conduce tu vida. ¿Te encuentras así hoy como los israelitas divagando entre dos pensamientos, ¿no? Entre si servir a Dios o servir a tus ídolos? El Señor también te llama a esto. Deja de divagar entre dos pensamientos, deja de servir ídolos falsos que no traerán ningún beneficio eterno. Y que pueda ser el clamor de cada uno de los que están aquí. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Cristo es el Salvador. Y que no solo sea de labios para afuera, no solo sea cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia, que sea realmente un clamor que salga del corazón y que se refleje con nuestra vida y con nuestras acciones. Que tengamos una devoción exclusiva para Jehová, para Dios. Finalmente, hermanos, los versículos 41, en los versículos 41 al 46 vemos cómo dice allí que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías en ese momento oró para que Dios cumpliera su palabra, para que Dios volviera a traer la lluvia. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, en el capítulo 5, nos recuerda de este evento, nos dice que Elías oró y Dios volvió a enviar la lluvia. Y Elías de esa manera, digo, Santiago nos anima de esa manera a orar también nosotros y nos dice, Elías, bueno, parafraseando, Elías no era un superhombre, Elías también, como cada uno de nosotros, era un hombre sujeto a pasiones, como va a suceder en el siguiente capítulo, y sin embargo, él oró fervientemente. Elías oró conforme a la palabra de Dios con fe, y su oración fue respondida. Y hermanos, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando oramos conforme a su palabra, confiando en sus promesas, podemos tener la confianza de que serán esas oraciones respondidas a su tiempo. Y cada vez también que esas oraciones son respondidas, son motivo para que nuestro corazón se goce y para que nuestro corazón se reafirme en la verdad de que solamente Jehová es Dios, que no hay ningún otro fuera de Él, que Jehová realmente escucha a su pueblo porque es vivo y verdadero y que Él realmente escucha y responde nuestras oraciones cuando oramos conforme a su voluntad. Cada oración respondida nos recuerda que solo a Él debemos servir, solo en Él debemos y podemos confiar. Y Él es digno de que hoy lo sigamos alabando y exaltando con nuestros labios y con nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos nuevamente de pie para seguir alabando a Dios.